Amén. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, nuevamente, nuevamente, ¿cierto? Que me tienen a mí para compartirles el mensaje y realmente una bendición para mí, como siempre, y espero que sea de bendición para todos ustedes. Y que Dios me dé sabiduría, me dé unción, ¿cierto? Para poder transmitir el mensaje para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Amén. Bueno, el sábado pasado, ¿cierto? Estuvimos viendo un poco sobre las tinieblas, cómo se mueven en este mundo y cómo cierto, podría ser que estuvieran influenciando sobre las circunstancias actuales en las que estamos viviendo. ¿Cierto? Es un tema muy profundo, uno puede entrar mucho ahí, ¿cierto? Cómo el mundo está influenciado por el maligno y cómo esto realmente se ve en una realidad, en la sociedad, en las cosas que están pasando en el mundo entero, especialmente también en Chile, ¿cierto? Que es, ¿cierto? En nuestro país, ¿cierto? Todas las cosas que han ido pasando, cómo el enemigo ha ido trabajando, cómo está trabajando, ¿cierto? Pero una de las cosas principales que uno tiene que entender de que el trabajo más minucioso del enemigo, ¿cierto? Es engañar al mundo entero. En la palabra de Dios dice de que Él es el engañador que engaña al mundo entero, ¿cierto? Por lo tanto, el trabajo que hace, ¿cierto? Es poder eh, alimentar, poder fomentar, poder controlar el pensamiento del ser humano, ¿cierto? Poder manipularlo, controlarlo, guiarlo, etcétera, etcétera, por medio del pecado y poder poner en el corazón, ¿cierto? Pensamientos, situaciones que realmente son una fortaleza, lo que está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y de ahí parte con las cosas más externas, como por ejemplo algunos temas que estábamos viendo el otro sábado. Por ejemplo, el tema de la ley ESI, ¿cierto? ¿Cierto? Con el nombre, ¿cierto? Que le quieran, que quieran cambiarle ahora, ¿cierto? Pero al final, ¿cierto? Es el mismo tema, ¿cierto? Aquí en Chile, ¿cierto? Que se conoce como las garantías de la niñez, que garantías no es nada y de niñez tampoco, porque realmente ¿cómo se llama? Persigue otro propósito. Entonces, el trabajo del enemigo no es que ahora quiera hacer las leyes, sino que el trabajo viene hecho hace mucho tiempo, trabajando en el corazón del hombre. Entonces, esto ha venido, ¿cierto?, que trabajando desde mucho tiempo para ver estas cosas como algo natural, como una liberación, como una bondad, ¿cierto? El culto anterior estuvimos viendo de que las bondades humanas no necesariamente se alinean a las bondades de Dios. Entonces, no porque sea bueno, no porque sea lindo, ¿cierto? Necesariamente va a ser de Dios. Entonces, vamos a leer un poco en Segunda de Tesalonicenses, eh, capítulo 2. Vamos a hablar un poco de, nuevamente, ¿cierto?, sobre la venida del Señor Jesucristo y sobre la manifestación del anticristo. Primero hay que saber, ¿cierto?, que el anticristo es un espíritu. Y eso está escrito en la palabra. No es solamente una persona que se va a manifestar en un tiempo determinado, sino que es, ¿cierto?, eh, un espíritu. Déjenme buscar el versículo. El versículo preciso que lo dice. A ver si alguien me puede ayudar. Bueno, primero, en primera de Juan 4, ¿cierto? Dice, en primera de Juan 4, versículo 3, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y ahora ya está en el mundo. Entonces, aquí Juan es claro, dice, el que habéis oído que ha de venir, hablando de el anticristo, pero que ya está en el mundo. Entonces, el espíritu del anticristo, por lo menos desde esos tiempos, está operando en el mundo. En esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo,
Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Entonces vemos de que aunque este espíritu del anticristo se va a personificar en una persona X, pero ya es un espíritu que ha estado operando en el mundo por lo menos desde los tiempos de los apóstoles. Y más dice de que hay muchos, ¿cierto? Hay muchos anticristos que se han levantado. Anticristo es oponerse a Cristo y usurpar el lugar de Cristo o imitar a Cristo, ¿cierto? Como poder decir como usurpar su identidad, ¿cierto? Entonces vemos de que este espíritu del anticristo ciertamente ha estado operando y lo que hace, ¿cierto?, es intentar colocarse, usurpar el lugar de Jesús en el corazón del ser humano. Obviamente que el diablo, el anticristo, ¿cierto?, o el espíritu que sea, no puede dar vida nueva. Eso es algo que solamente puede hacer Dios, ¿cierto? Él es el único que puede dar vida, nos puede dar una vida nueva, nos puede dar un nuevo hombre, un nuevo nacimiento, y nos puede resucitar y dar la vida de resurrección que solo proviene de Dios, ¿cierto? Pero Él trata de usurpar el lugar en el sentido de lugar de autoridad, lugar de dominio, con la diferencia de que Dios lo hace a través de la fe, a través de un nuevo nacimiento, a través de que el hombre entregue su voluntad, ¿cierto?, a Dios y se pueda someter libremente, ¿cierto?, a la soberanía de Dios para que Dios haga su obra. A diferencia del diablo, ¿cierto?, que el diablo manipula, obliga, pone en estrecho, ¿cierto?, para poder dominar, gobernar, ¿cierto?, al ser humano. ¿Ya? Entonces no lo hace por medio de vida, sino por medio de satisfacer, de engordar, de alimentar la naturaleza caída o las obras de la carne. Entonces, es importante entender eso. Entonces, a través de esas artimañas ha operado el espíritu del anticristo hasta el día de hoy y está operando en el mundo. Nosotros tenemos que saber de que el espíritu del anticristo está operando en el mundo, está operando en las personas. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, como les había dicho, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice: pero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. Aquí hay un punto importante porque el versículo 1 dice, primero, que no os conturbéis, ¿cierto?, por medio de la venida de nuestro Señor y nuestro recogimiento a Él. Entonces, hay algunas teorías que dicen de que esta venida del Señor Jesucristo que está hablando aquí Pablo, ¿cierto?, es supuestamente que el Señor Jesucristo desciende a los cielos, se rapta a la iglesia en un rapto secreto, ¿cierto?, o, ¿cierto?, que se los lleva al cielo, mientras aquí ocurre la gran tribulación, se manifiesta el anticristo y después de eso Jesucristo desciende, ¿cierto?, con todos los que fueron raptados. Eso no lo dice la Biblia, como ya lo hemos visto grandemente, no lo dice la Biblia no dice eso, no habla de que el rapto es para escapar de la gran tribulación, no habla de que el arrebatamiento va a ser antes de la manifestación del anticristo, no habla de un rapto secreto, no habla de una separación entre la venida del Señor Jesucristo y el rapto, no lo habla, ¿ya? Son textos tergiversados, son textos que se han mal entendido. Lo que aquí dice Pablo claramente, porque uno de los versículos que usan o intentan explicar con esto es de que, claro, aquí está hablando de que el anticristo se va a manifestar antes de su venida, pero dicen su venida no es lo mismo que el rapto, porque primero ocurre el rapto y después viene su venida, y eso no lo dice acá. Dice claramente, dice, os rogamos, hermanos, cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Entonces está uniendo las dos cosas, la venida de nuestro Señor Jesucristo y el recogimiento a Él, dando, ¿cierto?, claridad total de que es un mismo evento, de que la venida del Señor Jesucristo va a ser nuestro recogimiento a Él. Y vamos a leer para que veamos entonces, la venida del Señor Jesucristo es lo mismo que el recogimiento a Él. Entonces, Pablo nunca da énfasis al rapto, nunca lo muestra como una promesa, sino que muestra como promesa el recogimiento.
no como rapto, sino que vamos a estar con Él, así, no allí en el cielo, sino así, en esa condición de cuerpo glorificado, resucitado, transformado, ¿cierto? Vamos a estar así con Él, como lo explica el mismo Pablo en sus cartas, como ya lo hemos visto, ¿cierto?, en todos los estudios que ya hemos visto hasta ahora. Entonces, junta las dos cosas, nuestra venida, o sea, la venida del Señor Jesucristo, nuestro recogimiento a Él. Alguien puede decir, es que son dos cosas, porque dice la venida y el recogimiento son dos, pero lo que habla después está hablando de que esas dos cosas van a ocurrir, van a ocurrir, ¿cierto?, después de la manifestación del anticristo. Está hablando la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, y va a hablar de esto a continuación. Dice, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Vendrá qué cosa? El día del Señor. Este evento, que es la venida del Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. No está haciendo una separación entre la venida y el recogimiento para explicarlo. Lo está tomando claramente como un mismo evento. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Entonces, hay muchas cosas que tienen que pasar antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, y entre esas es la apostasía y, ¿cierto?, la manifestación de aquel inicuo o del hombre de pecado que es el anticristo. Entonces, no va a venir sin que antes se manifieste esto. Y esto no es una manifestación secreta, porque está hablando de una apostasía. La apostasía es cuando los creyentes empiezan a abandonar a Dios. Empiezan a abandonar a Jesucristo, empiezan a abandonar su palabra y empiezan a seguir otras cosas, aunque crean que es el nombre de Dios, pero empiezan a apostatar de la fe, de la palabra de Dios, de la doctrina. ¿Ya? Oponiéndose, ahí está hablando de aquel hombre de pecado, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Entonces aquí vemos de que hay una oposición. Este espíritu del anticristo se opone a todo, ¿cierto? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Por lo tanto, vamos a ver un avance, ¿cierto?, de cómo este espíritu se va oponiendo más, cada vez más, contra todo lo que se llama Dios, todo lo que es de Dios, la ley de Dios, los orígenes de Dios, la naturaleza de Dios, los propósitos de Dios, el diseño de Dios del ser humano, de la familia, y ahí vemos cómo lo ha corrompido hasta ahora y cómo quiere corromperlo. Entonces, el trabajo de Satanás no es sacar la ley, porque ya hizo el trabajo en el corazón de la sociedad. Entonces, aunque hay que orar para que no salga la ley, hacer todo lo que esté a nuestro alcance, los que tengan influencia en el gobierno, que hagan todo lo que puedan hacer, etcétera, etcétera. Pero el trabajo más difícil, entre comillas, o el porcentaje más grande de avance ya fue hecho en el corazón de la sociedad. Entonces la gente está cegada. Y cuando habla aquí de que, cierto, de que Él se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios, tiene que ver con un aspecto profético, cierto, del anticristo, cierto, que va a entrar a Jerusalén, ¿cierto? Y es probable que haya una reconstrucción del templo, no, ¿cierto? Todo lo demás, y que Él se siente en el templo de Dios. Pero también tiene una parte que uno podría verlo también desde un punto de vista espiritual, que se intenta sentar en el templo de Dios, que es la iglesia, que es el creyente. Acuérdense que en la Biblia dice de que la iglesia, ¿cierto?, es casa de Dios. También habla de que los creyentes como conjunto son templo del Espíritu Santo y que el creyente individual también es templo del Dios vivo. Entonces, vemos de que Él se intenta sentar, intenta ocupar ese lugar de dominio de Dios. Obviamente no puede usarlo como Dios porque Él no puede dar vida al Espíritu. Él no puede habitar en ese ser creado a la imagen de Dios, pero sí intenta tomar ese lugar de dominio, de autoridad. Bueno, dice, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está orando el misterio
de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. Entonces está hablando Pablo claramente de que ahora, ¿cierto?, está obrando el misterio de la impiedad. ¿Qué más dice? El 8. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces vemos realmente la influencia de este espíritu demoníaco, la influencia de este espíritu del anticristo en el mundo y infiltrando las iglesias, ¿cierto? Porque las advertencias que vemos en 1 de Juan 4 es para la iglesia, dice, no creáis a todo espíritu. Y eso, ¿cierto?, habla de que muchas veces espíritus pueden intentar influenciar o manifestarse incluso dentro de las iglesias, que realmente no son el espíritu de Dios, sino son el espíritu del anticristo. Entonces vemos de que eso se ha ido manifestando hasta ahora, hermanos. Entonces es necesario nosotros poder aprender a hacer luz, poder a discernir estas cosas, ¿ya? Y guardarnos, hermanos, prepararnos, ¿cierto? ¿Cómo ser luz? ¿Cómo ser luminares? Vamos a ver cómo ser luminares, que es el nombre que le voy a dar a esta pequeña reflexión, ¿cierto? O esta pequeña prédica. Filipenses 2, versículo 12 en adelante. Filipenses 2, versículo 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, primer punto, obediencia. ¿Ya? ¿Qué dice? No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor? Obedeciendo la palabra de Dios, haciendo lo necesario para poder guardarla, luchando, negándonos, pidiendo consejo, buscando administración, orando, pidiendo perdón, etcétera, etcétera. ¿Qué más dice? Porque Dios es el que en vosotros obra así como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Y aquí está el tema. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de esta nación maligna y perversa, o en medio de este mundo maligno y perverso. Nosotros debemos, ¿qué cosa? Entre este mundo, ¿cierto?, maligno y perverso, debemos resplandecer como luminares del mundo. Luminares del mundo está hablando de una fuente, una luz, ¿cierto?, que transmite luz, que ilumina, ¿cierto?, que va a destellar luz. Entonces, nosotros debemos ser luminares del mundo en medio de esta nación perversa y maligna. Entonces, debemos resplandecer, debemos ser luz. ¿Cómo? A través de nuestra obediencia, a través de nuestra conversión, de nuestra transformación, de ser irreprensibles, como dice ahí. Sencillos, sin culpa. Y el versículo 16 dice, reteniendo la palabra de vida. Entonces es importante analizar todo eso. ¿Cómo yo voy a poder ser influencia, hermano? Miren, es ya casi un circo lo que está pasando, ¿cierto?, en la, ¿cierto?, asamblea, ¿cierto?, constituyente. Es realmente un circo, ¿cierto? Es gente que está trastornada, ¿cierto?, que está guiada por esta influencia del espíritu del anticristo, el espíritu del mundo, ¿cierto? Y cayendo en una locura, porque muchas de las cosas que se están haciendo y que se van a hacer, ¿cierto?, escapan incluso hasta de la lógica. Entonces vemos cómo la influencia de este espíritu del mundo, del anticristo, quita incluso la razón. Hay algunos, ¿cierto?, ¿cómo se llama? ¿Cierto? Hay algunos
algunos ¿cómo se llama? Movimientos, ¿cierto? Que hablan de que no hay que perder el sentido común. Y sinceramente eso es lo que se ha perdido, el sentido común. Y es parte de la obra de Satanás. Y cada vez se va a perder más. Porque el diablo transforma, trastorna, pervierte la sociedad. Y cada vez va a ir transformando, pervirtiendo, ¿cierto? El sentido común, los valores, va a ir normalizando, va a ir destruyendo conceptos sociales para reconstruir otros que sean más perversos que los que habían. Entonces, una de las cosas es este tema de la Constitución, ¿cierto? Que realmente es una plataforma para que Satanás pueda realmente eh, intervenir y presentar persecución en contra del cristianismo, destruyendo la familia porque sabe de que la base, ¿cierto?, que hay en la iglesia y la base que debería ser de la sociedad, pero que ya no lo es, ¿cierto? Pero la base que hay en la iglesia cristiana es la familia. Es la base. Dios compara a la iglesia como una casa, como una familia, etcétera, etcétera, muchas veces. Entonces, destruyendo esa base, ¿cierto? Va a hacer guerra contra los santos. Entonces es importante saber y no estar, ¿cierto?, ajenos o desconocer las artimañas que está usando el diablo el día de hoy. Entonces está destruyendo los conceptos familiares. ¿Por qué? Porque sabe que es la base de la iglesia. La familia es la base de la iglesia y es la base del comportamiento del ser humano. ¿Por qué? Porque la familia, ¿cierto?, entrega protección, guianza, y dentro de la familia el hombre está, eh, está más apto a poder recibir los valores, o está más apto para poder estar más cerca de que Dios lo pueda alcanzar. Cuando la familia es destruida, ¿cierto?, el ser humano, su alma, su mente, su voluntad, sus emociones, está en un estado para el cual no fue creado. Por lo tanto, se pervierte. Está siendo usado en un ambiente para el cual no fue hecho. Y se degenera. Que es lo que ha pasado hasta ahora y lo que el enemigo ha venido haciendo muchos siglos atrás. Y cada vez eso va a ir avanzando porque el tiempo de la manifestación del anticristo se viene acercando. Y a la vez, ¿cierto? A la vez, hermanos, la manifestación gloriosa que Dios quiere manifestar en su iglesia, a la vez también. Y aunque suene contradictorio, pero en estos tiempos es cuando realmente se están viendo los verdaderos cristianos. Y es más, van a haber tiempos donde se van a ver mucho más verdaderas conversiones. Mira, hermano, yo, ¿cierto? Sinceramente, es cierto que hay que tratar de alcanzar la mayor cantidad de almas para Cristo. Pero mi llamado y mi misión, ¿cierto?, de parte de Dios, que si hay uno que busca a Dios con un corazón sincero, le tengo que entregar todo lo que Dios me ha dado para entregar. ¿Por qué? Porque hablamos de un concepto para Dios de multiplicación. Sembrar, ¿cierto? Y ese es el llamado que Dios ha puesto, ¿cierto?, en mi corazón. Quizás yo no serviría para ser, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, evangelista, ¿cierto? Pero quizás las cosas que Dios ha puesto, ¿cierto?, en mi corazón van quizás en otra ¿cómo se llama?, dirección, que complementan al cuerpo. Entonces, es importante que las conversiones, ¿cierto?, van a ir aumentando, que quizás se van a ir reduciendo los verdaderos cristianos por causa de la persecución, pero las conversiones que van a haber van a ser reales. Van a ser realmente conversiones reales, realmente gente que nace de nuevo, que es lo que falta en la iglesia, gente que haya nacido de nuevo, gente que realmente haya nacido de nuevo. Entonces, a la vez que se va a manifestar más esta perversión que dice aquí, ¿cierto?, porque resplandecéis en esta nación un mundo maligno y perverso, nosotros vamos a tener más capacidad de resplandecer.
Entonces es necesario que nosotros resplandezcamos para dar luz en las tinieblas, y como ya hemos visto hasta ahora, eso va a llevar persecución. Eso va a llevar el tener que pagar un precio. Y para eso nos debemos de entrenar. ¿Cómo yo me voy a entrenar para estar dispuesto a no negar a Jesucristo? ¿Cómo yo me voy a entrenar para estar dispuesto incluso a morir, a perder un trabajo, a quedar yo sin pan o quedar sin sustento para mis hijos? Porque esa es una de las cosas más difíciles, porque cuando es contigo nomás, bueno, yo sé que no voy a comer, voy a pasar hambre, pero cuando hay gente que depende de ti es más difícil la decisión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos vamos a entrenar para que cuando lleguen esas instancias, si es que llegamos a pasar por eso, ¿cierto? Realmente estemos firmes para no claudicar, entrenándonos. ¿Dónde y cómo nos entrenamos? En nuestra carne. No estás lejos de alcanzar ese entrenamiento. Está más cerca de lo que crees, está más cerca de lo que creemos. Nuestra carne. Cada vez que tú te entrenas en tu carne, empiezas a conocer cómo es tu carne, cómo realmente es tu naturaleza pecaminosa, cómo es tu hombre espiritual, cómo es lo que Dios ha creado en ti, cómo piensa tu hombre espiritual, cuáles son las fuerzas que tiene tu hombre espiritual, cuáles son tus debilidades, cuáles son las herramientas que Dios te da, y empiezas a practicar cómo ponerlas por obra para ir venciendo la carne y haciendo prevalecer el espíritu. Te estás entrenando, te estás capacitando para que cuando llegue ese momento. Quizás no vayas a un seminario, quizás, ¿cierto?, no hagas un curso, ¿cierto?, para ser pastor, o un curso de años, ¿cierto?, estudiando la Biblia, pero aunque, ¿cierto?, esas cosas son buenas, ¿cierto?, pero el entrenamiento en sí lo da aquí, la lucha interna, especialmente en la mente, en la voluntad y en las emociones. Ahí se da el verdadero entrenamiento, que es más sencillo, ¿cierto?, de hablar, ¿cierto?, Eh, pero a la vez, ¿cierto?, es más profundo de lo que uno cree. Porque a veces, ¿cierto?, buscamos cosas misteriosas, ¿cierto?, cosas profundas y todo lo demás, pero nos olvidamos de esto, que por ser sencillo muchas veces lo despreciamos, y resulta que es la base de nuestra relación con Dios, de nuestro servicio a Dios, de nuestra relación con este mundo. La base, ¿cierto?, tiene que ver con cómo nosotros tratamos nuestra carne. Y eso nos va a preparar, hermanos, porque esta nueva constitución es la base y la plataforma para que se inicie una persecución en contra de los valores cristianos. Quizás, yo creo en lo personal, que no va a ser una persecución abierta a la iglesia cristiana, porque una de las cosas que ha hecho el diablo, y que es probable que siga haciendo, es darle caramelos a la iglesia para mantenerla dormida. No le vamos, ¿cierto?, a dejar que haga esto, no sé, esto por aquí, por allá, y la gente se conforma y claudica y deja de ser luz. Entonces, ¿por qué va a haber una persecución? Porque ya ha sido puesto este pensamiento en la sociedad. La sociedad está aborreciendo el cristianismo. Es algo retrógrada, ¿cierto? El otro día, ¿cierto?, en el trabajo habían dos compañeras que estaban viendo por quién iban, ¿cómo se llama?, a votar, ¿cierto? Y entre que dicen, nombran a, ¿cierto?, a un candidato que está, ¿cómo se llama?, a favor de que los niños desde los 10 11 años, ¿cierto?, puedan cambiarse de sexo. Entonces yo dije, yo no voy, ¿cómo se llama?, a votar por él. Y una chica, ¿cierto?, me dijo, ¿cómo se llama?, retrógrada. Ya, pero no te voy, ¿cómo se llama?, a decir nada mejor. Entonces, pero bueno, o sea, tú tienes derecho a inmediatamente insultarme, pero cuando yo digo algo que no te estoy insultando a ti, que no estoy, ¿cierto?, insultando a nadie, entonces yo soy el malo. ¿Por qué? Porque ese chip ya fue sembrado por el enemigo en estas generaciones. Y una de las cosas que el enemigo atacó fue la familia. Porque la familia en Chile ya está destruida. Hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Los padres, hombres, varones, no han cumplido su rol de autoridad. Las madres no han cumplido su rol. Los hijos hace mucho tiempo que han vivido en rebelión. No todos, pero la gran mayoría. Y cuando
no se cumple el rol, ¿cierto?, de autoridad, de disciplina, ¿cierto?, de amor, de comprensión, las generaciones se corrompen. Y vemos de que cada generación ha ido creciendo y se ha ido corrompiendo más. Entonces, esta generación que ahora vota, que ahora protesta, son hijos, ¿cierto?, de otra generación que también fue corrompida, que también fue trabajada, de otra generación atrás que también fue... Entonces vemos que el diablo ha venido destruyendo la familia desde hace muchas generaciones. Y estos son los frutos del trabajo del enemigo. Entonces, en esta nueva constitución, ¿cierto?, se va a sembrar la plataforma. Justamente, si en el Congreso no se logra aprobar la ley ESI, que yo creo que es lo más probable, desgraciadamente, que sí se apruebe, ¿cierto?, o si se llega, ¿cierto?, a aprobar a medias la ley ESI y todas las otras cosas, y a perder las garantías que tienen los padres de educar a los hijos, que ya hay cierto porcentaje que ya está perdido hasta ahora por lo menos, ¿cierto?, por lo menos en el ámbito legal, ¿cierto? Si es que no se logra del todo en el Congreso, a través de esta nueva constitución se va a sembrar la plataforma. Primero, quitando cualquier influencia divina o de su palabra de esta nueva constitución. Y no solamente, hermanos, el hecho de que no se nombre a Dios, porque eso, entre que se nombre o no Dios, sino que es el tema, ¿cierto?, que los valores y los principios de Dios se hagan un lado por el hecho de venir por el hecho de venir de Dios. Entonces, vamos a tener que nosotros aprender a ser luminares en toda situación. Necesitamos ser luz. Necesitamos, dentro de las herramientas que hayan, empezar a crecer, empezar a trabajar por nuestras conversiones, empezar a cuidar nuestra salvación, como dice aquí, ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Vamos a hablar, ¿cierto?, en los estudios de los días viernes sobre el temor de Dios, que es el temor de Dios, cómo se vive, ¿cierto?, que es sumamente importante para la vida cristiana. Pero se está sembrando la nueva plataforma. Ya están tomadas, ¿cierto?, las comunicaciones, ya está casi tomada toda la educación. Las artes están tomadas completamente, el cine, las teleseries, ya están tomados por el espíritu del anticristo. Los gobiernos, por medio de la ONU y por medio de todas estas, ¿cierto?, organizaciones internacionales que prácticamente tienen control mundial, ¿cierto?, ya está tomado la economía, el comercio, normalizando todas estas cosas. Entonces nosotros debemos aprender a cubrirnos, a guardar a nuestros hijos, a guardarnos, ¿cierto?, a nosotros mismos. ¿Cómo sufren las madres cristianas cuando ellas intentan, ¿cierto?, educar a sus hijos en su casa y resulta que van al colegio, están 8 horas allá, 6 horas allá en el colegio y resulta que les lavan el cerebro en un día? ¿Por qué? Porque los padres no cumplen su rol. Entonces, nosotros no debemos, ¿cómo se llama?, descargar en la iglesia la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Es que yo llevo a mi hijo una vez a la semana a la escuela, se llama dominical, o que vea el culto, etcétera, etcétera. Cuando vas a luchar con 8 por 5, ¿cuántos son? 40 horas semanales, o 30 horas a la semana, versus 2 horas de un culto, 1 hora, o 30 minutos que esté en una escuela dominical a la semana. ¿Cuánto es? El 2%. 2% de Dios y el otro por ciento de colegio, de televisión mundana, de amigos mundanos. Entonces somos nosotros los encargados de instruir. Ser padre cristiano requiere el doble de trabajo que ser un padre normal. Requiere trabajo, requiere cansancio, requiere darse los tiempos, ¿cierto?, de educar a nuestros hijos. No solamente de cuidarlos, mudarlos, ir con ellos al médico, ¿cierto?, y todas esas cosas, sino que aparte de todas esas responsabilidades que son de un padre, necesito preocuparme del tema espiritual y no solamente de estar con él, leerle la Biblia, sino enseñarle con el ejemplo. Esa es la enseñanza que más se queda. Yo las veces que he aprendido algo ha sido en el ejemplo, mirando cómo se hace
y que la persona me guíe a que yo lo haga y finalmente yo haciéndolo. Ahí aprendo. Y eso es parte del aprendizaje. ¿Cierto? Entonces, necesitamos enseñar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos. En todas las cosas nosotros podemos enseñar cosas profundas. Jesús, ¿cierto? Él enseñaba verdades del reino de Dios profundas en cosas simples. Por ejemplo, cuando él maldijo la higuera, ¿cierto? Y Pedro después le dice, mira Señor, ¿cierto? Esta es la higuera, ¿cierto? Que ¿cómo se llama? Maldijiste. El Señor no lo llevó, ¿cierto? Mira, vengan a ver lo que le pasó a esto, ¿cierto? Porque yo ayer, ¿cierto? La maldije, sino que fue Pedro el que la vio y dijo, mira Señor. Y ahí Jesús dijo, ah, mira, está la higuera, ¿cierto? Que maldije ayer. Entonces encontró, por la guianza de Dios, en ese instante, una enseñanza profunda del reino. No como dijo, ay, sí, es que yo tengo poder, o ya Pedro, sí, mira qué bonito, sino que le dijo, le enseñó. En algo tan simple como eso. Le dijo, ¿cierto? Que si vosotros tuvierais fe, ¿cierto? Como un grano de mostaza, etcétera, etcétera. O si pidierais algo creyendo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que en esas cosas nosotros tenemos que enseñar, debemos fortalecer los lazos familiares, debemos sembrar en nuestros hijos. Porque, hermanos, se va a enseñar en los colegios cosas antibíblicas. Va a haber persecución. Miren, muchas veces, aunque sí creo de que esto del coronavirus, ¿cierto? Como les dije, es un ensayo del espíritu del anticristo, ¿cierto? Pero no creo que la vacuna sea la marca. Creo que el pase, ¿cierto? Es un ensayo de lo que podría ser a una gran escala más profunda el tema de la marca de la bestia, pero no es la marca de la bestia. Es lo que yo pienso hasta ahora, por lo menos. Pero sí, quizás es un ensayo, ¿cierto? Entonces, vemos de que más allá de estar tan preocupados del pase de la vacuna, que aquí, que si realmente la marca, que no te van a dejar hacer esto, todo lo demás, realmente, ¿cierto? El preocuparnos del trasfondo que tiene, ¿cierto? El tema del espíritu del anticristo, de que tiene que ver con someterse, no a ponerme una vacuna o no, hermano, sino someterme a esta ideología, someterme a esta idea mundana, a esta forma de vivir, a este pensamiento del mundo que se opone a todo lo que es Dios. Yo me tengo que someter. ¿A través de dónde? De la educación, de las comunicaciones. O sea, va a haber un momento, hermanos, es probable, ¿cierto?, donde va a costar mucho, ¿cierto?, poder usar las comunicaciones para hablar de las verdades de Dios. Porque ya hay censuras y van a haber más censuras. Y eso va a pasar porque el diablo ya ha trabajado de antes. Eso es, ¿cierto? Eso es al punto que yo quiero ir, de que ver de que este no es un trabajo de ahora del diablo, ¿cierto? Impidamos, oremos para que no salga esta ley. Claro, hay que orar, hay que romper, pero esto es algo que ya se vino formando desde antes. Entonces, esta oposición, ¿cierto?, a Dios ya está instaurada en el corazón de las generaciones. Desde muchas generaciones atrás se ha ido sembrando eso. Porque, como dice acá, el misterio de la iniquidad ya ha estado funcionando en el mundo. Y nosotros debemos resplandecer como luminares en este mundo perverso, en las tinieblas. Y en la palabra de Dios, en Juan 1, dice que la luz resplandece sobre las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces debemos aprender, ¿cierto?, qué es la victoria que Dios espera que nosotros tengamos. Entonces debemos sembrar en nuestros hijos, debemos sembrar en nosotros mismos, sembrar en nuestras familias, sembrar en nuestros cercanos, ¿cierto? Porque van a estar imposibilitadas las comunicaciones o muy limitadas. Va a ser muy difícil quizás poder comunicar, ¿cierto?, las verdades de Dios por medio de las comunicaciones. Quizás no imposible tampoco, pero va a ser cada vez más difícil, ¿cierto? En la educación, ¿cierto? Cada vez va a ser más difícil encontrar un colegio, ¿cierto?, o un lugar, ¿cierto?, que pueda enseñar las verdades de Dios, y cada vez va a ser más difícil hasta el punto que sea una ley, ¿cierto?,
y que en cada colegio, independientemente que sea cristiano o no, se tenga que enseñar ideología de género. Que eso es cierto, es lo que persigue el diablo y lo que persigue todas estas personas que están con esto. Obligar, imponer, ¿cierto? Que debe ser, incluso si haces homeschool, ¿cierto? Que debas dar algún examen que tenga que ver, ¿cierto? Con la ideología de género. ¿Cierto? Disfrazándolo de una bondad humana, de algo bonito, de un buen sentir, ¿cierto? De un buen propósito. Entonces, vemos cómo Dios ha tergiversado, cómo el diablo ha tergiversado todos los conceptos de Dios porque se opone a todo lo que es de Dios. Y este espíritu del anticristo ha venido, ¿cierto?, trabajando. Entonces, este tema del coronavirus y de la vacuna, claro que sí es un ensayo de lo que el anticristo puede hacer, ¿cierto? Que quizás, como sea, ¿cómo se llama?, su manifestación quizás tenga algo que ver con la salud, ¿cierto? O porque tuvo ¿cómo se llama?, eficacia. En dos meses el mundo estuvo paralizado y prácticamente controlado por el temor. Las fronteras se cerraron, ¿cierto? Entonces, vemos realmente que tuvo una eficacia. Entonces debemos resplandecer como luminares en el mundo. Y ese es el tema principal. ¿Cómo resplandecer? Aquí lo dice. Obedeciendo, ¿cierto?, a la palabra de Dios, no por el que dirán, sino ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué más? Sin murmuraciones, sin contiendas, siendo irreprensibles, buscando ser irreprensibles y sencillos, sin culpa. Y sin culpa tiene dos aspectos. Primero, que yo no tenga, ¿cierto?, ninguna puerta abierta para ser culpado, para ser acusado por el enemigo. Como el mismo Señor Jesucristo dijo, el príncipe de este mundo nada tiene en mí, porque el príncipe de este mundo no lo podía acusar de pecado. Por eso que el Señor Jesucristo puede hablar en público, ¿cierto? Y Él dice, si alguien me redarguye, de pecado. El diablo, si hubiese tenido un mínimo pecado, hubiese ahí hablado, ¿cierto? Por medio de alguien. Pero no lo tenía. Entonces nosotros debemos ser irreprensibles sin culpa. Pero ¿cómo, hermanos? Si nosotros tenemos luchas, de repente aquí todo lo demás, sí, pero nosotros debemos acudir a los pies de Cristo, confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y limpiarnos toda maldad y perseverar en crecer, ir creciendo esas cosas. Entonces debemos cambiar nuestra forma de pensar, debemos cambiar nuestra forma de percibir la vida, debemos cambiar la perspectiva, debemos realmente cumplir con la palabra de Dios que dice poner las mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y eso no habla, como muchas veces nos lo ha enseñado la religión, ¿cierto? Que realmente en un aspecto religioso, ¿cierto?, yo miro las cosas del cielo y como un espiritualismo, ¿cierto? Como que yo miro allá y no sé nada de lo que está pasando en el mundo. No sé de política, no sé de economía, no sé de la sociedad, no sé del trabajo, no sé de la educación y no me meto en nada porque dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso no es el cumplimiento de ese versículo bíblico. Eso es religión. Eso es un error. Eso es encerrarme en una burbuja que se llama religión. Porque aquí dice de que nosotros somos luminares en este mundo. Jesús también habla. Dice que nosotros somos luz del mundo. Somos sal de este mundo. Por lo tanto, tenemos que tener una influencia en el mundo. Pero ahí también cabe otro extremo, ¿cierto? Que dice que nosotros tenemos que ser influencia en el mundo, tenemos que ser presidentes, tenemos que ser alcaldes, tenemos que ser políticos, tenemos que hacer esto, tenemos que aquí y allá, tenemos que estar en la televisión. Entonces, es cierto, si tienes esa oportunidad, tómala y hazlo. Si tienes el llamado de Dios para hacer todas esas cosas, hazlo. Y si puedes hacerlo, hazlo. Y hermano, que Dios te bendiga y que Dios te abra puertas. Pero vamos a ver de que el anticristo cada vez va a ir cerrando esas puertas. Entonces, hermano, ¿cómo? Entonces, ¿qué significa? Entonces, el tema que significa poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra es mi perspectiva. Cómo yo miro las cosas que pasan acá a mi alrededor, yo no las miro, ¿cierto?, desde una posición o desde una vista terrenal. Porque las cosas que me están pasando, yo no miro esto, sino que miro lo que trasciende a estas cosas que están pasando. Lo que hay detrás de estas cosas que están pasando. Lo que está pasando en el mundo espiritual detrás de estas cosas naturales que están pasando. Por lo tanto, mis propósitos, mis metas cambian.
Ya mis propósitos no son solamente formar una familia, ¿cierto? Que tener hijos y intentar ser feliz en esta vida, ¿cierto? Sino que mis propósitos van más allá. Formar un hijo de Dios. Formar a alguien que sea útil para el reino de Dios, útil para la sociedad, en el sentido divino. Buscar cuál es mi propósito. Voy a, ¿cierto?, a luchar por un trabajo, por conseguir un mejor trabajo, por estudiar, ¿cierto?, por todo lo que tengo que hacer, pero eso persigue un propósito mayor. Yo lo voy a hacer para hacer luz en el lugar donde vaya, para poder tener más herramientas, ¿cierto? Para poder ir a donde Dios me ponga y donde Dios me lleve. Muchas veces pensamos de que yo quiero que Dios me lleve para allá, me lleve para acá, me lleve para ser, ¿cierto?, un pastor en este lugar, para ser un evangelista, todo lo demás. Pero muchas veces no le preguntamos a Dios, ¿dónde quieres que trabaje? ¿A qué quieres que me dedique? ¿Qué es lo que quieres que estudie? Y eso es uno de las cosas justamente que se dan en la familia. Yo como padre, ¿cierto?, de mi hijo, ¿cierto? Va a ser mi responsabilidad ver, ¿cierto? Y poder estar atento, formar, guiar, fortalecer, ¿cierto?, los dones y los talentos naturales que tenga mi hijo. Y que llegue un momento, ¿cierto?, cuando él ya tenga que dar ese paso para entrar a la universidad, quizás, o lo que él quiera hacer, y que yo, ¿cierto?, en comunión con Dios, le pueda, ¿cierto?, decir, mira, hijo, tú tienes habilidades, talentos para estudiar esto. Yo creo que tú serías un excelente abogado, un excelente ingeniero, un dentista, un carpintero, no sé, yo creo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo he visto en ti y he fortalecido en ti que tú tienes más habilidades para esto y que Dios te ha dado estos talentos y estos dones. Porque, hermanos, uno con 18 años no tiene idea. No tiene idea. Cree saber muchas veces para dónde va el tema, pero a veces realmente no lo sabe, ¿cierto? Entonces, y ese es el deber, responsabilidad del padre, poder lograr hacer esas cosas. Entonces, eso, hermano, necesitamos de verdad, ¿cierto?, aprender que las cosas tienen un propósito diferente, empezar a cambiar nuestra forma de pensar y para eso ser luz. Les voy a compartir el último versículo bíblico para que sepamos quiénes pueden ser luz. Juan, se los voy a leer. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiénes tienen la luz de la vida? La luz de Cristo para poder iluminar los que me siguen. Y eso es sumamente importante, amados. Porque esa palabra seguir es la misma palabra que significa discípulo. Entonces, los que me siguen, los discípulos, los que siguen mis pisadas, los que aprenden de mi caminar, de mi carácter, de mi forma en que me relacioné con los apóstoles, con los discípulos, especialmente de mi forma en que me relacioné con Dios, etcétera, etcétera, los que aprenden de mí, de mi palabra, de mis enseñanzas, de todo lo que está escrito en la Biblia, son los que me siguen y la luz de la vida está en ellos. Y ahí vamos a poder iluminar. Entonces, si tú eres hijo, si tú eres estudiante, si tú eres trabajador, si tú eres padre, si tú eres abuelo, si tú eres esposo, si tú eres esposa, si tú eres tío, lo que seas en la condición que estés, necesitas aprender a seguir a Cristo desde esa posición en que estás. Que significa aprender qué es lo que dice Jesucristo que tú deberías comportarte, tus reacciones, tus procesos mentales deben ser cambiados. Nuestros procesos mentales deben ser cambiados por la palabra, para que miremos las cosas desde otro punto de vista. Y no creamos que estamos listos. Yo ya llevo años, amén, hermano, qué lindo, sí, yo también pienso lo mismo. No pensemos eso, hermano. Analicémonos. Porque el que cree que ya está crecido es porque le falta crecer un montón.
Nunca terminamos de crecer. El mismo Pablo, que fue un tremendo apóstol, un tremendo siervo de Dios, dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y muchas veces nosotros inconscientemente pensamos que ya lo alcanzamos, que ya no podemos crecer más, ¿cierto? Porque ya nuestra mente ya tiene sabiduría, ya lo ve todo desde arriba. Y muchas veces uno ve gente que cree que es así y que no tiene conciencia y no tiene visión para ver cosas muy simples que Dios quiere cambiar en su vida y que los limitan. Así que eso, hermanos, lo vamos, ¿cierto?, a dejar hasta aquí. ¿Cierto?, le doy gracias por su paciencia, ¿cierto?, por su amor, por su perseverancia, amados. Espero que esto haya sido de bendición. Y eso, amados, un saludo, ¿cierto?, a todos los hermanos que han hablado por Facebook. Ahí después les voy a responder porque no puedo ver ahora todos los mensajes, ¿cierto? Pero sé que hay gente en Facebook, ¿cierto? Y bendiciones, hermanos. Y sigan perseverando. Realmente una bendición ver lo que Dios ha hecho en sus vidas. Un abrazo, amados. Bendiciones.